Si hoy tienes 60 años o más, y la frase que más sale de tu boca es, no puedo con la deuda, no puedo con el cansancio, no puedo con la tecnología, no puedo con la soledad, entonces necesito que te quedes aquí, porque lo que vas a escuchar puede cambiar tu día completo, y no exagero, porque la mayoría de la gente cree que la fuerza se perdió con los años, pero la verdad es que la fuerza se pierde con la mente. Y lo que te voy a mostrar hoy es el mecanismo exacto para que recuperes control en tu vida en cuestión de un solo día. Y si aplicas lo que te voy a decir en las próximas horas, vas a notar que no estabas acabado, que no estabas vencido, que lo único que pasaba es que estabas apagado. Y hay una enorme diferencia porque apagado se enciende y terminado. No porque el mundo te ha repetido 1000 veces que ya estás tarde, que lo tuyo ya pasó, que lo único que te queda es esperar. Pero yo vengo a confrontarte con algo que puede doler, pero que también puede salvarte. Si sigues respirando, todavía puedes construir. Y el error más grande que puedes cometer es seguir creyendo en esa mentira de no puedo, cuando la realidad es que nunca has estado más preparado para cambiar tu historia que ahora mismo. Y lo primero que quiero que entiendas es que esta no es una charla motivacional barata. No vine a decirte frases bonitas ni a llenarte de esperanza vacía. Vine a darte un sistema paso a paso probado en la vida real, con ejemplos de personas que estaban en situaciones mucho más duras que la tuya, que también dijeron no puedo, pero que aprendieron a reemplazar esa frase por otra aún más poderosa. Lo voy a intentar hoy, y ese pequeño cambio lo transformó todo. Y para que no pienses que esto es solo teoría, te voy a pedir algo ahora mismo. Quiero que vayas a los comentarios y me digas tu edad y desde qué ciudad me estás viendo. Porque quiero demostrarte que hay miles como tú que se sienten invisibles, que se sienten olvidados, que se sienten cansados, pero que todavía están aquí buscando un nuevo comienzo. Y cuando leas los comentarios de otros, te vas a dar cuenta de que no estás solo, de que hay una comunidad entera de hombres y mujeres que no aceptan la rendición como final, y que este mensaje llegó para encender de nuevo lo que parecía apagado. Por eso necesito que entiendas la urgencia, porque cada vez que dices no puedo, sin cuestionarlo estás entrenando a tu cerebro a apagarse más. Estás reforzando el hábito de rendirte antes de empezar. Estás construyendo una identidad que no corresponde a quien realmente eres, porque no eres débil, no eres tarde, no eres un caso perdido. Lo único que te falta es la chispa correcta, y esa chispa está en este mensaje. Y si te quedas hasta el final, no solo vas a dejar de decir no puedo, vas a reemplazarlo por acciones diarias que en 14 días empiezan a reprogramar tu mente, y en 90 días te devuelven el respeto propio y la energía que creías perdida. Y esa promesa no es un truco de marketing. Es un pacto conmigo mismo, porque yo no hablo desde la teoría. Yo hablo desde la experiencia, desde el momento en que yo mismo tuve que empezar de cero, sin nada, y descubrí que la frase no puedo era la mayor mentira que me estaba contando. Y para que no pienses que esto es solo un discurso, quiero hablarte de personas reales, que como tú también dijeron no puedo, personas que sintieron en carne propia el peso de los años, el vacío de la soledad, la dureza de la vida cuando parece que ya no hay fuerzas, y que sin embargo descubrieron que todavía era posible reescribir su historia. Porque mira a Roy, un hombre de 77 años, que vivía solo en un pequeño pueblo frío de Canadá, donde el invierno parece interminable, y el silencio pesa más que las paredes. Su esposa ya no estaba, sus hijos se habían marchado hacía años, y la mayoría de los que conocía de su generación ya no estaban o se habían rendido. Y sin embargo, cada mañana Roy se levantaba con un propósito sencillo: ir a una obra como voluntario, no por dinero, no por reconocimiento, no por necesidad, sino porque sabía que si dejaba de moverse, se iba a morir en vida. Y lo que más me impactó fue cuando le pregunté por qué seguía yendo, y él me respondió: pasé demasiados años diciendo, no puedo ahora. Lo único que digo es, todavía puedo.
Aunque sea con estas manos cansadas y con cada martillazo, con cada ladrillo que movía, con cada día que se presentaba sin faltar, se estaba reconstruyendo desde adentro, porque su cuerpo envejecía sí, pero su espíritu rejuvenecía cada vez que actuaba. Y lo mismo pasó con María, una mujer de 71 años, viuda sola, con sus hijos lejos, y con un silencio en su casa que se le volvió insoportable, porque había días en que la oscuridad de la noche parecía más fuerte que cualquier recuerdo. Había mañanas en que abrir los ojos era un peso, porque lo único que escuchaba en su cabeza era esa voz que le repetía: no puedes salir, no puedes rehacer tu vida, no puedes empezar de nuevo. Y sin embargo, un día, sin que nadie se lo dijera, simplemente escuchó una pequeña voz interior que la impulsó a cambiar un detalle. Se levantó antes de que saliera el sol, se preparó un té, tomó su Biblia y decidió caminar hasta la tienda de la esquina, y ese acto, que para cualquiera parecería insignificante, fue para ella el principio de todo, porque lo repitió un día, luego 2, luego 3, y cuando pasó un mes ya tenía un nuevo ritmo. Y cuando pasó un año, esa caminata se había convertido en el ancla de su espíritu. Y cuando le pregunté qué fue lo que más le ayudó, me dijo: puede que haya perdido el ruido de mi familia, pero nunca perdí el ritmo de mi alma. Y esas palabras muestran que incluso cuando parece que ya no hay nada, lo único que necesitas es un gesto de fe, una acción que le diga a tu vida: todavía estoy aquí. Y al contarte estas historias no lo hago para entretenerte, sino para que te veas en ellas, porque tal vez tú eres Roy cargando soledad y frío. Tal vez tú eres María enfrentando noches vacías y silencios que pesan más que el cuerpo. Tal vez tú también te has repetido tantas veces: no puedo, que ahora lo dices de manera automática y ni siquiera lo cuestionas. Pero lo que quiero es que entiendas que si ellos pudieron, tú también puedes, porque no eran millonarios, no eran famosos, no eran jóvenes, ni tenían todas las oportunidades. Al contrario, tenían pérdidas, tenían cicatrices, tenían la edad en su contra, y aún así un pequeño acto diario los salvó. Y esa es la prueba viva de que lo único que necesitas para cambiar tu historia no es todo lo que el mundo te ha dicho que falta, sino la decisión de dar un paso hoy, aunque nadie lo vea, aunque nadie lo aplauda, aunque te digan que no servirá. Porque cada paso suma, cada gesto cuenta, cada repetición construye. Y si Roy pudo a los 77 y María a los 71, ¿por qué no habrías de poder tú a los 60? Y cuando escuchamos estas historias de Roy y de María, parece que fueran excepciones, pero en realidad lo que hacen es exponer la mentira más grande que nos han vendido durante décadas. Porque desde que eras joven, te hicieron creer que el éxito tenía una forma muy específica. Te dijeron que el éxito era tener mucho dinero, viajar por el mundo, ser famoso, tener seguidores en redes sociales, tener empresas que facturen millones. Y si no lo lograste antes de los 40, entonces ya estabas tarde. Y si llegaste a los 60 sin esa lista de trofeos, entonces lo único que te queda es conformarte con poco y esperar a que la vida termine. Pero quiero romper esa mentira de raíz, porque he conocido millonarios que tienen todo lo que el mundo envidia: casas, coches, aviones, relojes, viajes, cuentas bancarias desbordadas, y sin embargo no pueden dormir por las noches, dependen de pastillas para la ansiedad. Viven cambiando de pareja porque no logran sostener relaciones vacías. Buscan nuevos juguetes cada 6 meses, porque el vacío interior los consume, y no hay cifra que lo llene. Y cuando los miras de cerca te das cuenta de que su vida es un castillo de arena que se desmorona con la primera ola, porque lo que construyeron no tenía raíz, no tenía propósito, solo tenía apariencia. Y al mismo tiempo, he visto obreros agricultores, mecánicos con las manos endurecidas por años de trabajo invisible, gente que nunca saldrá en una revista, gente que no tiene miles de seguidores en redes, gente que no será reconocida públicamente. Y sin embargo caminan con la frente en alto, duermen con paz en el corazón. Saben que cada día que se levantan, están haciendo algo que importa aunque nadie lo aplauda. Y ahí entiendes que el éxito real no tiene nada que ver con la fama ni con la fortuna, sino con el propósito.
con la coherencia, con la capacidad de mirar tu vida y saber que no te fallaste a ti mismo. Que cada día hiciste lo que dijiste que ibas a hacer, aunque nadie lo notara, y aunque no hubiera aplausos y ese contraste entre millonarios vacíos y trabajadores comunes con propósito, es la evidencia más clara de que el mundo te ha mentido, porque el éxito verdadero nunca estuvo en lo que acumulas, sino en lo que construyes en silencio. Y quiero que te grabes esto porque cada vez que dices no puedo, lo que estás repitiendo no es tu voz. Es la voz de esa mentira cultural que asocia tu valor con tus resultados externos. Y la realidad es que tu valor está en tu capacidad de levantarte cada día. Aunque duela, tu valor está en tu disciplina silenciosa. Tu valor está en esa voz que aún susurra dentro de ti diciendo, todavía puedo. Pero la has dejado enterrada bajo capas de miedo y resignación. Y hoy es el momento de desenterrarla. Porque si Roy pudo volver a levantarse a los 77, si María pudo volver a encontrar un ritmo a los 71, entonces no es la edad la que decide. Es la decisión, porque éxito no es ser joven, rico y famoso. Éxito es cumplir con tu deber contigo mismo, aunque nadie lo vea. Y cuando entiendas esto, la frase no puedo perderá fuerza porque descubrirás que siempre pudiste, que lo único que te faltaba era dejar de creer en la mentira del éxito ajeno y empezar a construir tu propio éxito interno. Y después de ver que el éxito no está en la riqueza ni en la fama, sino en el propósito silencioso, quiero llevarte a un lugar donde yo mismo aprendí esta lección en carne propia, Canadá. Porque fue allí donde descubrí que la verdadera fuerza no viene del aplauso ni del reconocimiento, sino de la ética de trabajar aunque nadie lo vea y aunque nadie lo valore. Porque cuando tenía apenas 18 años llegué a ese país sin dinero, sin contactos, sin un futuro claro. Y lo único que tenía era un turno de madrugada para barrer una sala de calderas, donde el frío me calaba los huesos. Y nadie estaba mirando, y recuerdo que cada mañana mi mente me gritaba, no puedo levantarme tan temprano. No puedo soportar el frío. No puedo seguir con este trabajo que no parece llevar a ningún lado. Y sin embargo, había algo más fuerte que esas frases. La convicción de que si yo me presentaba cada día, aunque no hubiera nadie aplaudiendo, aunque no hubiera un jefe vigilándome, aunque no hubiera reconocimiento inmediato, estaba construyendo algo invisible que después sería mi fuerza más grande, porque estaba entrenando a mi cerebro a actuar sin esperar estímulos externos. Y eso es lo que yo llamo la ética canadiense. Y esa ética tiene un principio tan simple que casi nadie lo toma en serio. Trabaja como si nadie fuera a venir, porque la verdad es que nadie va a venir. Nadie va a rescatarte, nadie va a darte permiso, nadie va a motivarte cada mañana, nadie va a construir por ti la vida que sueñas. Y cuando entiendes esto, en vez de ser una tragedia, se convierte en tu mayor liberación. Porque dejas de esperar y empiezas a actuar. Dejas de decir no puedo y empiezas a probar. ¿Qué pasa si lo intentas hoy? Dejas de mendigar validación y empiezas a respetarte por cumplir contigo mismo. Porque lo más poderoso no es lo que logras afuera, sino lo que te dices a ti mismo cuando cumples con lo que dijiste que harías. Y en Canadá aprendí que ese trabajo silencioso que nadie ve es el que cambia tu identidad. Y por eso, aunque el mundo entero te repita que a los 60 ya no puedes, que ya no vale la pena, que solo te queda descansar, quiero que recuerdes esta frase: trabaja como si nadie fuera a venir, y verás cómo tu espíritu empieza a encenderse. Porque si comparas esto con lo que ocurre en países como Estados Unidos o en muchos lugares de Latinoamérica, verás la diferencia. Allá la gente está obsesionada con el aplauso, con el reconocimiento, con los resultados inmediatos, con mostrar en redes sociales cada pequeño logro, como si solo existiera lo que se ve. Y esa cultura del espectáculo ha hecho que muchos se rindan, porque creen que si no tienen validación pública, entonces lo suyo no vale. Y esa es otra mentira, porque lo que realmente sostiene una vida es lo invisible. Es esa ética silenciosa de hacer lo que corresponde, aunque nadie lo reconozca, porque al final la dignidad no se mide en seguidores ni en aplausos, sino en la paz de saber que cumpliste contigo mismo. Y cuando adoptas esa mentalidad,
descubres que la edad ya no importa, que la fuerza no depende de tener 20 años, sino de la decisión diaria de presentarte y hacer lo que sabes que debes hacer aunque nadie lo vea y aunque parezca poco. Y es aquí donde quiero que hagas una pausa y pienses en todo lo que haces a diario. ¿Cuántas de tus acciones dependen de que alguien más te motive, de que alguien te observe, de que alguien te aplauda, y cuántas son realmente tuyas? ¿Cuántas haces solo porque sabes que son correctas? ¿Cuántas sostienes aunque nadie se entere? Y si te das cuenta de que la mayoría de tus movimientos están atados a estímulos externos, entonces no es raro que digas, no puedo, porque has entrenado a tu cerebro a depender de algo que no controlas. Y la salida es simple, aunque exigente. Empezar a entrenarte en esta ética canadiense. Hacer lo que tienes que hacer aunque nadie lo note. Y verás cómo poco a poco recuperas una energía que ni sabías que tenías. Porque cuando tu cerebro entiende que tú eres la chispa que inicia la acción y no el mundo exterior, entonces se reprograma y empieza a darte la fuerza que creías perdida. Y después de comprender que la verdadera fuerza está en trabajar como si nadie fuera a venir, ahora quiero hablarte directamente a ti que tienes 50 o 60 o 70 años y que en algún punto de tu vida comenzaste a repetir esa frase que se volvió un veneno silencioso. No puedo, porque te hicieron creer que ya habías pasado tu momento, que tu experiencia no valía, que tu edad era un obstáculo, que lo único que quedaba era esperar a que otros más jóvenes tomaran el protagonismo. Pero déjame decirte con toda la claridad del mundo, si sigues respirando, sigues construyendo. Si tu corazón todavía late, aunque sea cansado, todavía puedes levantarte. Si tus ojos todavía se abren por la mañana, aunque a veces no tengas ganas, todavía puedes ver un nuevo camino, porque el verdadero error no es cumplir años. El verdadero error es creer que los años significan el final, cuando en realidad significan que ahora tienes una ventaja, que antes no tenías la experiencia que los demás aún no han vivido, las cicatrices que se convierten en sabiduría, la paciencia que solo los años enseñan, y la claridad de saber lo que realmente importa y lo que no. Porque a los 20, uno se mueve por ansiedad, a los 30 por ambición, a los 40 por responsabilidad, pero después de los 50 y de los 60, el motor cambia. Ahora el motor puede ser el propósito, ahora el motor puede ser la coherencia, ahora el motor puede ser la decisión consciente de dejar un legado. Y por eso quiero retarte a que dejes de usar tu edad como excusa y empieces a usarla como fundamento. Porque tienes más de lo que crees, tienes la capacidad de resistir, porque ya lo has hecho antes. Tienes la fuerza de levantarte porque ya lo has practicado durante décadas. Tienes la habilidad de construir incluso en silencio, porque la vida te obligó a hacerlo cuando nadie te miraba. Y eso te convierte en alguien mucho más preparado que un joven con energía pero sin dirección y sin raíz. Y el desafío que quiero ponerte hoy es simple. Deja de decir no puedo y cámbialo por todavía. Puedo, aunque sea un paso, aunque sea una acción pequeña, aunque sea repetirlo con tus labios, aunque tu mente no lo crea al principio, porque ese pequeño cambio activa tu cerebro a un nuevo ritmo. Y quiero contarte algo personal que conecta todo esto, porque cuando yo tenía 18 años y llegué a Canadá, me encontré en un lugar desconocido, sin amigos, sin dinero, sin contactos, sin estudios prestigiosos y con trabajos que nadie quería: limpiar calderas, cargar cajas, dormir en lugares prestados, y había muchas noches en las que mi mente me decía lo mismo. No puedes competir con otros más preparados. No puedes salir adelante sin dinero. No puedes seguir soportando el frío ni el cansancio. Y sin embargo, cada mañana me obligaba a levantarme, a agarrar esa escoba y a barrer, aunque nadie lo viera, porque sabía que si cedía al «no puedo», un día lo iba a repetir siempre. Y lo que comenzó como un acto de disciplina humilde, se convirtió en la base de todo lo que vino después. Y te lo cuento, no para hablar de mí, sino para mostrarte que la diferencia entre quedarse en el «no puedo» y avanzar está en presentarte cada día, incluso cuando la mente grita que no vale la pena. Y si yo lo hice a los 18 sin nada, ¿cómo no habrías de poder hacerlo tú a los 60?
con toda la experiencia que llevas encima. Y este es el momento de romper de una vez con esa narrativa que te roba años de vida. Porque tu edad no es un límite, tu edad es una herramienta, y si decides hoy usarla como excusa, seguirás viviendo en piloto automático, apagando cada día tu chispa interior. Pero si decides usarla como ventaja, entonces verás que los próximos años pueden ser los más productivos de tu vida. No porque vayas a correr más rápido, ni porque vayas a competir con jóvenes, sino porque ahora entiendes la profundidad de lo que significa comprometerse con un propósito. Porque ahora entiendes que lo más valioso no es la velocidad, sino la constancia, y que lo que define a un constructor no es cuánto brilla su inicio, sino cuánto sostiene su proceso. Y ese es el desafío personal que te dejo hoy, que dejes de rendirte a la mentira de que ya no puedes, y te atrevas a decir en voz alta, todavía puedo, y actúes, aunque sea con una acción pequeña, porque ese es el inicio de la transformación. Y ahora que entiendes que tu edad no es un obstáculo, sino tu mayor ventaja, necesito mostrarte cómo traducir esa verdad en pasos concretos, porque no sirve de nada reconocer que todavía puedes, si cada mañana te levantas como si ya no hubiera nada que construir. Y por eso quiero hablarte de la rutina matutina transformadora, porque la manera en que inicias tu día es el mapa secreto que determina todo lo demás. Si tu mañana comienza en caos, tu día entero se dispersa. Si tu mañana comienza en silencio consciente, tu día avanza con dirección. Y lo que quiero darte aquí no son teorías ni frases bonitas, son 3 acciones simples, tan simples que parecerán ridículas al principio, pero tan poderosas que en menos de 2 semanas pueden empezar a reprogramar tu cerebro y en menos de 90 días pueden devolverte una fuerza que pensabas perdida, y lo sé, porque lo he visto una y otra vez en personas mayores que decidieron cambiar un detalle pequeño y terminaron transformando su vida entera. La primera acción es moverte antes de pensar. Y no me refiero a salir corriendo a hacer maratones ni a levantar pesas como un atleta olímpico, sino a enviarle una señal a tu cuerpo nada más despertar, que diga, yo decido moverme, porque la mayoría de personas mayores, al abrir los ojos, lo primero que hacen es quedarse quietos, revisar el teléfono, mirar las noticias y absorber pasivamente el mundo antes de haber activado su propio cuerpo, y esa pasividad inicial marca todo el día. Pero si apenas te despiertas, decides caminar aunque sea dentro de tu casa, estirarte con intención, mover los brazos, respirar profundamente y dar unos pasos antes de encender cualquier pantalla, tu sistema nervioso recibe la orden de que tú estás al mando, no el ruido externo, y ese simple gesto físico rompe la inercia del no puedo, porque tu cuerpo responde primero y tu mente después. Y si lo repites durante 14 días, tu cerebro empieza a asociar el despertar con acción, no con pasividad, y eso reprograma tu energía. La segunda acción es escribir una afirmación a mano, y puede parecer una tontería, pero la escritura manual activa zonas de tu cerebro vinculadas a la memoria y al compromiso, que un teclado no puede activar. Y lo que quiero que hagas es que tomes un papel y un bolígrafo, y escribas cada mañana una frase de acción, algo que te recuerde tu decisión de reconstruirte. Puede ser, hoy me presento aunque nadie me vea. Hoy mi edad no me limita, mi disciplina me guía. O simplemente todavía puedo. Porque esa frase escrita con tu propia mano se convierte en un ancla silenciosa que tu subconsciente empieza a obedecer. Aunque al principio no lo creas, aunque al principio lo sientas forzado, aunque tu mente te diga que no servirá si lo repites durante 14 días. Esa semilla empieza a germinar debajo de la tierra invisible y de pronto, un día te encuentras actuando de acuerdo a esa afirmación, sin siquiera pensarlo porque tu cerebro ya está reprogramado. La tercera acción es sentarte en silencio durante 5 minutos. Y no hablo de meditación complicada ni de técnicas esotéricas. Hablo de apagar todo. Cerrar los ojos, mantener la espalda recta, respirar despacio y quedarte contigo mismo. Porque la mayoría de las personas mayores han aprendido a huir de su propio silencio. Llenan cada minuto con ruido, televisión celular, conversaciones vacías porque temen enfrentarse a lo que sienten por dentro. Pero esos 5 minutos diarios
se convierten en un espacio sagrado donde tu mente se ordena, donde la ansiedad pierde fuerza, donde tu espíritu recuerda que aún está vivo. Y si sostienes esos 5 minutos cada mañana durante 14 días, tu sistema nervioso se calma, tu claridad aumenta y tu día deja de estar gobernado por reacciones externas y empieza a estar dirigido por tu centro interno, y es ahí donde comienza el verdadero cambio. Y quiero que entiendas el contraste, porque la mayoría de personas mayores de 60 inician su día en automático, abren los ojos, miran el teléfono, ven las noticias, se llenan de ruido y de miedo, antes siquiera de tomar un vaso de agua, y creen que esa rutina es normal. Creen que así es la vida después de cierta edad. Pero lo que en realidad están haciendo es programar su mente cada día para rendirse antes de empezar. Y por eso su frase constante es: no puedo, porque entrenan a su cerebro a ser esclavo de lo externo. Pero si rompes ese patrón con estas 3 acciones: moverte antes de pensar, escribir antes de rendirte y sentarte en silencio antes de reaccionar, tu cerebro empieza a reprogramarse en dirección contraria. Y entonces descubres que sí puedes, que siempre pudiste, que lo único que faltaba era recuperar tu mañana. Y aunque empieces a aplicar esta rutina matutina, aunque empieces a moverte antes de pensar, a escribir tus afirmaciones, a sentarte en silencio aunque veas pequeños cambios dentro de ti, va a llegar un momento inevitable en que la desmotivación te golpee. Y quiero que lo tengas claro desde ahora, porque mucha gente cree que cuando aparece la desmotivación, es señal de que están fallando, de que algo salió mal, de que el sistema no sirve, pero la verdad es exactamente la contraria. Cuando la desmotivación aparece, es porque tu cerebro está cambiando, es porque estás rompiendo un patrón viejo, es porque estás entrando en terreno desconocido, y ese terreno desconocido genera resistencia, porque tu mente siempre va a preferir lo familiar, incluso si lo familiar te está destruyendo. Por eso la desmotivación no es una señal de fracaso, es la prueba de que estás creciendo y que estás empujando una frontera interna que lleva años controlándote. Y quiero que imagines este momento como la hora oscura, esa etapa en la que parece que todo se detiene, en la que no ves resultados visibles, en la que el esfuerzo se siente pesado, en la que la emoción inicial desaparece, y lo único que queda es silencio, porque es ahí donde la mayoría abandona. Es ahí donde la voz interior empieza a decirte con más fuerza: no puedo. Es ahí donde los hábitos viejos levantan la cabeza y te invitan a regresar a la comodidad, a la rutina, a lo conocido. Y si no estás preparado para ese diálogo interno, lo confundes con la verdad, cuando en realidad es solo el eco de tu antiguo yo, luchando por sobrevivir. Y te aseguro que esa hora oscura la vas a vivir sí o sí. Porque nadie cambia sin atravesarla. Nadie se reinventa sin enfrentarse a ese vacío, donde parece que nada funciona, y todo esfuerzo es en vano. Y ahí es donde se define tu destino. Porque los que aguantan, atraviesan, y los que ceden, repiten la historia de siempre. Y quiero que entiendas algo crucial. La desmotivación no es un monstruo que tienes que derrotar de una vez, para siempre. Es más bien un visitante incómodo que aparecerá cada vez que des un paso grande en tu vida. Y en vez de luchar contra ella, lo que tienes que hacer es aprender a reconocerla, a mirarla de frente y a seguir caminando aunque la sientas encima. Porque cuando entiendes que la desmotivación no es la verdad, sino la reacción natural de tu mente al cambio, dejas de temerle y empiezas a usarla como señal de que vas en la dirección correcta. Y aquí es donde tu edad se convierte en ventaja, porque después de los 50, después de los 60, ya conoces lo que es el dolor, ya has vivido pérdidas, ya has pasado noches sin dormir, ya has resistido problemas que parecían imposibles, y esa resiliencia que acumulaste durante décadas es la misma que ahora puedes usar para atravesar la hora oscura, porque la diferencia es que ahora lo harás con conciencia, sabiendo que cada vez que tu cuerpo te diga no puedo, cada vez que tu mente te susurre detente, en realidad estás a un paso de una nueva versión de ti. Y si logras resistir ese momento, aunque sea una sola vez,
Si logras no abandonar cuando la desmotivación pesa más que la esperanza, entonces habrás cruzado una línea invisible que cambia todo. Porque motivarse cuando todo fluye es fácil, pero sostenerse cuando no hay resultados, cuando no hay aplausos, cuando no hay reconocimiento, esa es la verdadera prueba del carácter. Esa es la prueba que separa al que sueña, del que construye, al que espera, del que actúa, al que se queda en no puedo, del que dice, todavía puedo, y sigue avanzando. Porque en ese instante, cuando decides dar un paso más, aunque no tengas ganas, estás reprogramando tu cerebro para siempre, porque le estás enseñando que tu compromiso no depende de tu estado de ánimo, ni de lo que pase afuera, sino de tu decisión interna. Y ese es el secreto que convierte a los mayores, de 60, en imparables, porque cuando ya no dependes de la motivación para moverte, entonces nada puede detenerte. Y si ya comprendiste que la desmotivación no es el fin, sino la señal de que estás avanzando, entonces lo que necesitas ahora son armas reales que te permitan resistir cuando esa voz interior se hace más fuerte y empieza a convencerte de regresar a lo de antes, porque la mayoría abandona no porque no tenga capacidad, sino porque no tiene herramientas, y se queda solo con la fuerza de voluntad, y la fuerza de voluntad se agota, se quiebra, se diluye si no tiene apoyo. Pero si sumas a tu voluntad 3 herramientas concretas, entonces, incluso en los días más oscuros vas a poder sostenerte. Y quiero que las tomes en serio. Porque, aunque parecen simples, en realidad, son la diferencia entre volver a decir no puedo y aprender a decir todavía puedo con convicción. La primera herramienta es celebrar micro victorias. Y aquí es donde muchos fallan, porque creen que solo deben celebrar cuando logren un gran cambio, cuando ya no tengan deudas, cuando hayan recuperado su salud, cuando la familia esté restaurada, cuando todo se vea perfecto. Pero ese enfoque es lo que destruye la constancia, porque si solo esperas los grandes resultados, te frustras rápido y te convences de que no puedes. En cambio, si aprendes a celebrar lo pequeño, si reconoces como una victoria el hecho de levantarte más temprano, el hecho de moverte aunque sea 5 minutos, el hecho de escribir una sola frase en tu libreta, el hecho de pasar un día sin rendirte a la inercia, entonces tu cerebro empieza a asociar el proceso con recompensa inmediata. Y cada micro victoria es como un ladrillo que construye confianza y en poco tiempo descubres que esa confianza acumulada se convierte en el muro que sostiene tu reinvención. La segunda herramienta es anteponer la misión a tu estado emocional, porque la mayoría de las personas viven gobernadas por cómo se sienten, y si se sienten cansadas dicen, no puedo. Si se sienten tristes, dicen no puedo. Si se sienten inseguras, dicen no puedo. Pero aquí está la verdad, tus emociones son volátiles, como el clima cambian de un momento a otro. Y si tu vida depende de ellas, entonces siempre estarás a la deriva. Pero si decides poner tu misión por encima de cómo te sientes, entonces, aunque tengas miedo, actúas, aunque tengas cansancio, te presentas. Aunque tengas dudas, avanzas porque tu motor ya no es la emoción, sino el propósito. Y eso cambia todo, porque el propósito no se agota. El propósito no se apaga, el propósito te sostiene incluso cuando tú mismo dudas de ti. Y si empiezas a vivir así, entonces cada vez que tu mente te diga, no puedo, tendrás una respuesta clara. No importa cómo me siento. Mi misión sigue en pie y esa certeza te da una fuerza brutal. La tercera herramienta es rodearte de personas constantes con fe. Porque por más fuerte que seas, si tu entorno es débil, tarde o temprano caerás, porque somos seres influenciables. Y la energía de quienes nos rodean nos moldea, aunque no lo notemos. Y si todos a tu alrededor se quejan, viven en piloto automático. Repiten que no se puede. Entonces, inevitablemente tu mente lo absorberá. Pero si te rodeas de al menos 1 o 2 personas que, aunque no sean perfectas, tienen constancia, que aunque no tengan todo resuelto, creen que todavía se puede, que aunque enfrenten problemas, se siguen presentando, entonces esa energía se vuelve combustible para ti.
Porque no se trata de rodearte de gente que te aplauda, se trata de rodearte de gente que no se rinde. Y cuando tu círculo está compuesto por personas que insisten en creer, aun cuando el mundo dice lo contrario, tu propia fe se multiplica y esa fe compartida se convierte en una red que no te deja caer. Y estas 3 herramientas: celebrar micro victorias, anteponer la misión al estado emocional y rodearte de personas constantes con fe, son tu escudo contra la desmotivación, porque sin ellas, tu fuerza se agota rápido. Pero con ellas, aunque tu mente grite, no puedo, tu vida responderá, sí puedo y seguiré. Y lo más poderoso es que ninguna depende de dinero, ni de juventud, ni de suerte. Dependen solo de tu decisión de aplicarlas cada día. Y si lo haces, entonces lo que antes parecía imposible se vuelve inevitable, porque no se trata de que no tengas caídas. Se trata de que ahora tendrás las armas para levantarte cada vez más rápido y cada vez más fuerte. Y si ya tienes claro que las microvictorias, que la misión por encima de la emoción y que un círculo de personas constantes son armas para no rendirte, ahora quiero llevarte a un nivel más profundo, porque no basta con resistir un día, no basta con sobrevivir a una semana. Lo que realmente te va a transformar después de los 50 o de los 60 no es un impulso aislado, sino una estructura sólida que puedas repetir cada mañana, cada tarde, cada noche, hasta que se convierta en parte de tu identidad. Y esa estructura se sostiene en 4 pilares, sin los cuales cualquier intento de cambio se derrumba. Y quiero que los entiendas no como teorías, sino como bases prácticas que, si aplicas de inmediato, reprograman tu vida y convierten el no puedo en todavía puedo. El primer pilar es la disciplina del tiempo, porque el recurso más valioso que tienes a tu edad no es el dinero, no es la energía física, no es la suerte, es el tiempo. Y la mayoría lo desperdicia en rutinas inconscientes, en horas interminables frente a pantallas, en conversaciones que no nutren, en actividades que roban más de lo que dan. Y luego se preguntan, ¿por qué sienten que no pueden avanzar? Pero cuando empiezas a administrar tu tiempo con intención, cuando decides a qué hora te levantas, qué vas a hacer primero, cuánto tiempo dedicas a lo importante y no solo a lo urgente, entonces tu vida cambia, porque ya no estás a merced del reloj, sino que usas el reloj como herramienta y cada minuto empieza a tener peso, porque sabes que no te sobra y que cada día invertido en lo que no suma es un día que no vuelve. Y si aprendes a cuidar tu tiempo, tu mente deja de repetir, no puedo, porque empieza a ver que sí puedes cuando decides dónde poner tu atención. El segundo pilar es la integridad del entorno. Y esto es algo que muchos subestiman porque creen que su fuerza de voluntad puede contra cualquier cosa. Pero la verdad es que tu entorno siempre gana si tu casa está llena de desorden. Tu mente se programa para el desorden. Si tu mesa está llena de cuentas sin organizar tu mente, repite que no puedes salir de las deudas. Si tus conversaciones están llenas de quejas y de excusas, tu espíritu empieza a hablar el mismo idioma. Y por eso la integridad del entorno es clave, porque tu entorno no es neutro. Tu entorno moldea tu conducta. Y si quieres reprogramarte a los 60, necesitas empezar a limpiar, a ordenar, a sacar lo que no te sirve, a rodearte de lo que te impulsa a elegir espacios que te recuerden que todavía puedes. Porque cada objeto, cada palabra, cada hábito ambiental es un recordatorio silencioso de tu identidad. Y si alineas tu entorno con tu propósito, tu cerebro se mantiene en coherencia y no se traiciona. El tercer pilar es el movimiento físico, porque aunque muchos creen que a partir de cierta edad el cuerpo ya no responde, lo que en realidad ocurre es que se entrega demasiado rápido al sedentarismo. Y cada vez que dices no puedo moverme, lo que estás diciendo es no quiero incomodarme, porque el cuerpo todavía obedece, aunque con más resistencia, y el secreto es moverte, aunque sea un poco cada día. Caminar 15 minutos, hacer estiramientos, respirar profundo, levantar el peso de tu propio cuerpo, porque el movimiento físico no es un lujo, es el combustible de tu mente. Tu cerebro necesita oxígeno, necesita circulación, necesita el mensaje constante de que sigues vivo. Y si descuidas este pilar,
Tu espíritu se apaga porque la energía se estanca. Pero si lo cuidas, aunque sea en pasos pequeños, entonces descubres que tu cuerpo todavía puede. Y cuando el cuerpo responde, la mente se fortalece y tu identidad se renueva. El cuarto pilar es el anclaje espiritual. Y aquí es donde muchos tropiezan porque creen que la vida se sostiene solo en la lógica y en la fuerza de voluntad. Pero después de los 50 sabes que eso no alcanza, que hay momentos en los que la razón no es suficiente, en los que la fuerza física falla, en los que las emociones no bastan. Y es ahí donde necesitas un ancla más profunda. Necesitas conectarte a algo que trascienda tu cansancio y tu miedo. Necesitas la fuerza de la fe, la calma del silencio, la confianza en que no estás solo y que hay una razón más grande para seguir presentándote cada día. Porque ese anclaje espiritual, sea en oración, sea en lectura, sea en meditación, sea en gratitud, es el que te recuerda quién eres cuando todo lo demás falla y cuando lo tienes. Cada vez que tu mente dice no puedo, tu espíritu responde sí puedes porque no estás caminando solo. Y cuando estos 4 pilares, disciplina del tiempo, integridad del entorno, movimiento físico y anclaje espiritual, se integran en tu rutina, entonces lo que antes era frágil se vuelve sólido. Lo que antes dependía de la emoción se convierte en convicción. Lo que antes se derrumbaba con la primera dificultad, ahora resiste tormentas. Y tu vida empieza a tomar una dirección nueva porque ya no estás improvisando, ya no estás reaccionando, ya no estás sobreviviendo. Ahora estás construyendo con cimientos. Y eso es lo que convierte a los mayores de 60 en imparables porque no necesitan motivación externa para sostenerse. Tienen pilares internos que los mantienen firmes. Y después de levantar los pilares de tu rutina, después de entender que el tiempo, que el entorno, que el cuerpo y que el espíritu son las bases que sostienen tu reconstrucción, ahora necesitas la regla final, la que lo conecta todo, la que parece dura, pero en realidad es la que más te libera. La regla que yo mismo aprendí barriendo calderas en Canadá, la que sostendría a Elon Musk si hoy lo perdiera todo y tuviera que empezar desde cero a los 60. La regla que millones de personas ignoran porque esperan que alguien más lo haga por ellos, pero que cuando la aplicas te convierte en alguien imparable. Trabaja como si nadie viniera, porque la verdad es que nadie va a venir a rescatarte. Nadie va a venir a organizar tu vida. Nadie va a venir a devolverte los años que perdiste. Nadie va a venir a motivarte cada mañana. Y esa no es una tragedia, es una oportunidad porque significa que todo lo que necesitas ya lo tienes y lo único que falta es que decidas usarlo. Cuando trabajas como si nadie viniera, dejas de esperar que tus hijos te empujen, dejas de esperar que tu pareja te anime, dejas de esperar que tu jefe te reconozca, dejas de esperar que un amigo te salve. Y empiezas a entender que la responsabilidad de tu vida está en tus manos. Y ese cambio de perspectiva, aunque duela, es el más poderoso que puedes tener después de los 60, porque deja de ponerte en la posición de víctima y te devuelve a la posición de creador. Y aunque al principio pesa porque significa que ya no tienes a quién culpar con el tiempo, se convierte en una liberación enorme porque descubres que no necesitas permiso para moverte. No necesitas reconocimiento para empezar. No necesitas aprobación para seguir avanzando. Y que cada paso silencioso que das construye más que 1000 promesas incumplidas. Y quiero que veas esto en 3 pasos prácticos porque sé que si no lo aterrizamos puedes quedarte con la idea, pero no aplicarla. El primer paso es identificar un área pequeña de tu vida, donde siempre has esperado que alguien más tome la iniciativa. Puede ser tu salud, puede ser tu economía, puede ser el orden de tu casa, y decide hoy mismo hacer una acción concreta sin pedir ayuda, aunque sea mínima. Pero hazla y hazla con la mentalidad de que nadie más lo hará, porque cuando lo haces, tu cerebro recibe la señal de que tú estás en control. El segundo paso es repetir esa acción todos los días, sin excepción, aunque nadie lo note, aunque no recibas aplausos, aunque parezca que no sirve. Y esa repetición silenciosa empieza a crear disciplina real, porque ya no depende de tu ánimo, depende de tu decisión. Y el tercer paso es escalar. Una vez que ese hábito ya esté instalado,
Añade otro en otra área, y poco a poco tu vida entera empieza a reorganizarse, porque cada rincón de tu rutina comienza a hablar el mismo lenguaje, el lenguaje del compromiso. Y la psicología detrás de esta regla es brutal, porque cuando tu mente entiende que nadie viene a salvarte, tu cerebro activa un mecanismo de autogestión que antes estaba dormido, y empiezas a generar dopamina no por lo que recibes de afuera, sino por lo que cumples contigo mismo, y eso crea una fuente de motivación interna que no depende de nada externo. Y por eso las personas que aplican esta regla, aunque no tengan juventud, aunque no tengan dinero, aunque no tengan reconocimiento, logran avanzar más que aquellos que dependen de estímulos externos, porque ya no necesitan que alguien les diga lo que valen, porque lo comprueban cada día, con sus actos. Y si te comprometes a vivir así, descubrirás que tu edad no es una excusa, sino un arma, porque ahora ya no dependes de nadie. Ahora tu constancia es tu identidad. Y aquí está lo más impactante: cuando trabajas como si nadie viniera, descubres que en el camino la gente empieza a aparecer de verdad. Porque el mundo responde a la acción, no a la espera. Cuando tú te levantas, sin que nadie te empuje, otros empiezan a notarlo cuando tú cumples. Sin que nadie te premie, otros empiezan a respetarlo cuando tú construyes en silencio, sin pedir permiso. Otros empiezan a querer unirse a tu causa. Pero la diferencia es que ahora ya no dependes de ellos. Porque aunque vengan o no vengan, tu trabajo sigue firme, y eso te convierte en alguien libre. Porque la libertad real no es hacer lo que quieras. La libertad real es no depender de que alguien más se presente para que tú te muevas. Y si aplicas esta regla cada día, aunque sea en acciones pequeñas, descubrirás en menos tiempo del que imaginas que el no puedo se disuelve, porque tu vida entera empieza a volar en ese hablar. En presente, puedo, todavía puedo, y mientras tengas aliento, puedo. Y después de haber recorrido todo este camino, de haber mirado la desmotivación de frente, de haber aprendido a celebrar tus microvictorias, de haber entendido que tu misión está por encima de tu estado emocional, de haber reconocido que tu entorno moldea tu destino, de haber levantado los 4 pilares de tu rutina con propósito, y de haber aceptado la regla final de trabajar como si nadie viniera. Ahora, llegamos al punto más importante. El punto donde dejas de escuchar pasivamente y decides actuar, porque de nada sirve haber recibido estas palabras si después de cerrar este video vuelves a lo mismo. Si mañana repites lo de siempre. Si dejas que otra vez tu mente te arrastre a la frase "no puedo". Por eso, este cierre no es un adorno, es un llamado urgente a tu responsabilidad, porque solo tú puedes decidir si todo esto se convierte en teoría o en transformación. Quiero que hoy mismo tomes un espejo cualquiera, el del baño, el del dormitorio, el de tu cartera, y que te mires fijamente a los ojos, aunque te incomode, aunque te dé vergüenza, aunque sientas que ya no eres el mismo de antes, y que escribas en ese espejo con un marcador o con un papel pegado una frase que diga: esto es mío. Ahora, porque esas 3 palabras marcan la diferencia entre seguir esperando y empezar a construir. Porque cuando escribes "esto es mío", ahora lo que le estás diciendo a tu mente es que ya no entregas más tu tiempo a la resignación, ya no entregas más tu energía al miedo, ya no entregas más tus días a la espera de que alguien más venga. Porque lo que es tuyo es tu decisión, tu rutina, tu presente, tu vida. Y además, quiero que bajes a los comentarios y escribas una declaración pública que te comprometa y que diga: "No one's coming, so I will". Nadie viene, así que yo lo haré. Porque esa frase simple en inglés y en español te obliga a grabar en tu cerebro la verdad que cambia todo, que nadie va a aparecer a salvarte, pero que tú ya decidiste salvarte a ti mismo. Y al hacerlo, te unes a una comunidad de miles que están escribiendo lo mismo, que están tomando la misma decisión, que están demostrando que la edad no es una excusa, sino una ventaja. Y cuando veas sus nombres, sus ciudades, sus edades, vas a entender que no estás solo, que hay un ejército de personas como tú, que a pesar de los golpes, a pesar de las pérdidas, a pesar de los años, siguen respirando y siguen construyendo. Y para cerrar,
quiero dejarte con esta verdad poderosa. El mundo aún necesita lo que solo tú puedes traer. No lo que tus hijos puedan traer, no lo que tus nietos puedan traer, no lo que un joven con más energía pueda traer. Lo que tú puedes traer con tu historia, con tu experiencia, con tus cicatrices, con tu fe, con tu disciplina, porque lo que tú cargas no lo carga nadie más. Y si decides esconderlo, el mundo pierde. Pero si decides activarlo, aunque sea tarde, aunque sea cansado, aunque sea pequeño, entonces el mundo gana y tu vida recupera sentido, y eso es más valioso que cualquier cheque o cualquier aplauso. Así que la decisión es tuya. Puedes cerrar este video y seguir como si nada, o puedes escribir, ahora mismo esto es mío, ahora en tu espejo y no one's coming, so I will en los comentarios, y convertir esta verdad en acción. Porque recuerda que lo que cambia tu vida no son las intenciones, son los actos, y que lo que te espera al otro lado de esta decisión es más grande de lo que imaginas, porque todavía puedes, porque nunca fue tarde. Porque el tiempo de actuar es hoy. Y este es tu momento. Y aunque ya hemos cerrado con un llamado directo a la acción, no quiero que te quedes con la sensación de que esto termina aquí. Porque la verdad es que este mensaje no es un punto final, es una puerta abierta a un nuevo proceso. Y por eso hoy quiero dejarte una expansión final. Algo que te acompañe más allá de este video. Porque sé que tu mente puede intentar engañarte otra vez mañana y decirte que fue solo motivación pasajera, que esas palabras se olvidarán, que volverás a la rutina y por eso necesitas recordatorios constantes que te mantengan en pie. Y esta parte final es para asegurarnos de que no caigas otra vez en la trampa del no puedo, porque cada día que pase sin que lo apliques es un día que se acumula en la deuda invisible de tu vida. Y quiero que lo pienses así cada vez que te levantas y dices, no puedo, tu cerebro. Graba una línea en un libro interno, un libro que se llama Resignación. Y con cada línea, el libro se vuelve más pesado, hasta que un día sientes que no puedes ni levantarlo. Pero cada vez que eliges decir, todavía puedo. Cada vez que te mueves, aunque sea un poco, cada vez que escribes en tu espejo, esto es mío. Ahora cada vez que celebras una micro victoria, estás escribiendo en otro libro, un libro que se llama Reconstrucción. Y ese libro también se va llenando, y con cada línea se vuelve más ligero, porque no te hunde, sino que te impulsa y al final dependerá de ti. ¿Cuál libro decides escribir con más fuerza? Porque nadie más tiene el bolígrafo en la mano. Nadie más puede escribir tu historia. Y quiero que recuerdes que a los 60, la vida no se acaba, sino que se redefine, porque si bien tu cuerpo ya no responde como antes, tu mente tiene la capacidad de crear conexiones nuevas en apenas 14 días de disciplina. Si bien tus fuerzas parecen limitarse, tu experiencia es un arma que los más jóvenes no tienen. Si bien tus cicatrices parecen recordarte pérdidas, en realidad son pruebas de que sobreviviste. Y cada prueba superada es combustible para seguir avanzando. Y cuando entiendes esto, descubres que el no puedo es solo una ilusión sembrada por un sistema que te quiere pasivo, para que no incomodes, para que no cambies nada, para que no reclames tu lugar. Y es aquí donde debes rebelarte contra esa mentira y responder con hechos que todavía puedes. Y no olvides que el camino no se trata de velocidad, sino de constancia, porque no es necesario que cambies toda tu vida en un día, ni en una semana, ni en un mes. Lo que necesitas es empezar con una chispa pequeña que se convierta en fuego, con un paso que se convierta en camino, con una acción que se convierta en hábito. Y si entiendes eso, entonces lo que parecía imposible se vuelve inevitable, porque ya no estarás luchando contra un muro. Estarás caminando sobre un puente que tú mismo construiste día tras día, ladrillo por ladrillo, palabra por palabra, acción por acción. Y por último quiero dejar este espacio abierto, porque lo que viene después de este video no es un cierre sino una continuación. Porque cada declaración que escribas en los comentarios, cada espejo donde dejes tu huella, cada hábito que sostengas aunque sea en secreto, se convierte en parte de esta historia colectiva, una historia que no termina con un video,
sino que se sigue escribiendo contigo cada día. Y quiero que te lleves esa certeza de que este mensaje no se apaga aquí, porque en los próximos días y en los próximos meses seguirás necesitando recordatorios, seguirás necesitando anclas, seguirás necesitando ejemplos. Y aquí estaré para seguir dándotelos, para que nunca olvides que lo que hoy empezó es apenas el comienzo de lo que todavía puedes lograr. Porque recuerda que la vida no termina hasta que dejas de respirar. Y mientras sigas respirando, sigues construyendo. Y si después de todo lo que has escuchado, aún queda dentro de ti una voz que susurra dudas, que dice que tal vez no sea para ti, que ya intentaste antes y fallaste, que tu tiempo ya pasó, quiero que entiendas que esa voz no eres tú. Esa voz es el eco de tu pasado, repitiendo viejas mentiras para mantenerte atrapado. Pero tu verdadera voz, la que se despierta cuando eliges actuar, es la que te recuerda que todavía puedes, y que ahora lo que está en juego no es solo tu presente, sino también el legado que vas a dejar. Porque cada decisión que tomas a esta edad no solo impacta tu vida, impacta la memoria que dejas en tus hijos, en tus nietos, en tus amigos, y aún en aquellos que tal vez nunca te lo digan, pero que te observan en silencio y se inspiran con tu constancia. Porque aunque no lo notes, alguien siempre está mirando cómo vives, y si te rindes demasiado pronto, les enseñas que rendirse es aceptable. Pero si te levantas cada mañana, aunque duela, aunque tardes, aunque parezca poco, entonces les enseñas que la vida no se negocia con el miedo. Les enseñas que la edad no es una excusa. Les enseñas que el espíritu es más fuerte que cualquier arruga, que cualquier enfermedad, que cualquier deuda. Porque lo que transmites no es tu cansancio, sino tu resiliencia. No es tu pasado, sino tu valentía. Y esa es la herencia más poderosa que puedes dejar. Y no importa si dejas millones en una cuenta bancaria, si tu ejemplo es de abandono, porque esa riqueza se diluye. Pero si dejas el ejemplo de que nunca fue tarde, entonces tu vida resuena más allá de tu propia existencia. Y aquí está la verdad que pocos se atreven a decirte. La gente olvida lo que tenías, olvida lo que compraste, olvida lo que mostraste, pero nunca olvida cómo los hiciste sentir. Y cuando tus hijos, tus nietos, tus amigos, tus vecinos, recuerden que fuiste alguien que nunca dijo no puedo, sino todavía puedo, entonces tu nombre será recordado con fuerza, no porque fuiste perfecto, sino porque fuiste perseverante, y ese legado vale más que cualquier monumento, porque se graba en las almas, no en las piedras. Y si eliges hoy reprogramarte, si eliges hoy reconstruirte, si eliges hoy sostener una rutina aunque sea humilde, estarás escribiendo una historia que cambia destinos, incluso después de que ya no estés aquí. Y quiero que pienses en esto con toda seriedad. Si este fuera tu último año, si este fuera tu último mes, si este fuera tu último día, ¿qué ejemplo estarías dejando de ti? ¿Qué frase estarías entregando como herencia? ¿Qué recuerdo estarías plantando en quienes te rodean? ¿El del que se rindió y repitió no puedo hasta el final? ¿O el del que decidió que mientras respirara seguiría diciendo todavía puedo y seguiría construyendo aunque fuera con las manos vacías, aunque fuera en silencio, aunque fuera sin aplausos, porque ese es el legado que realmente transforma? Y cuando lo entiendes, dejas de vivir solo para ti y empiezas a vivir también para quienes vienen detrás. Y por eso esta continuación no es solo un cierre extendido, es un recordatorio de que tu transformación personal es también tu contribución al mundo, porque cada hábito que sostienes, cada decisión que tomas, cada muro que derribas dentro de ti, es una semilla que inspira a otros. Y si hoy eliges sembrar disciplina, fe, constancia y propósito, entonces otros aprenderán a hacerlo aunque nunca se lo digas, aunque nunca lo veas, porque tu ejemplo es más fuerte que tus palabras. Y en esa coherencia es donde se construye el verdadero legado. Y si ya comprendiste que tu identidad no se sostiene solo en lo que haces para ti, sino en lo que transmites a quienes te rodean, ahora es momento de bajar ese legado a lo práctico. Porque hablar de dejar huella puede sonar abstracto, puede sonar lejano, puede sonar como algo reservado para grandes líderes o personajes históricos.
Pero la realidad es que el legado verdadero se construye en lo cotidiano, en lo que eliges hacer cuando nadie te ve, en cómo respondes al cansancio, en cómo manejas tus frustraciones, en cómo transformas tus rutinas. Y lo primero que debes entender es que tu legado no se define al final de tu vida. Se define cada mañana con la primera decisión que tomas al abrir los ojos. Porque en ese instante decides si vuelves a entregar tu día al no puedo, o si eliges afirmar todavía puedo. Y aunque parezca un gesto mínimo, es ese gesto el que se acumula y se convierte en la memoria que dejas. Porque dejar legado día a día significa ordenar lo pequeño con la misma seriedad con la que sueñas. Lo grande significa levantarte de la silla cuando tu cuerpo te pide quedarte sentado. Significa sonreír a pesar del dolor, para que alguien más vea que se puede seguir. Significa llamar a alguien que lleva años esperando tu voz y no postergar más ese momento. Significa escribir una frase en un papel y dejarla pegada en un lugar visible para que otros la lean y se inspiren. Significa mostrarte firme en tus hábitos, aunque nadie los aplauda, porque los que te rodean lo perciben, aunque no lo digan y aprenden de ti. Aunque no lo reconozcan, porque no necesitas dar discursos para dejar huella. Basta con tu coherencia, basta con tu presencia, basta con tu capacidad de sostenerte un día más. Y quiero que entiendas que el legado no se transmite solo con palabras, sino con atmósferas, porque si tu casa respira orden, calma, propósito y fe, entonces quienes entren sentirán eso, aunque no lo puedas explicar. Si tu conversación diaria está libre de quejas vacías y cargada de dirección, entonces quienes hablen contigo saldrán distintos. Aunque no lo confiesen, si tus acciones pequeñas son constantes, entonces quienes vivan a tu lado sabrán que la disciplina es posible, aunque nunca lean un libro de autoayuda. Porque el legado más fuerte es invisible, no se dice, se respira, no se impone, se contagia, no se planea, se siembra con cada acción cotidiana. Y si estás pensando que ya es tarde para construir un legado, quiero que recuerdes a Roy a sus 77 años cargando herramientas, aunque no las necesitara económicamente, y transmitiendo con su ejemplo que la vida todavía puede ser útil. Quiero que recuerdes a María a sus 71, saliendo cada mañana a caminar y mostrando con su rutina que la esperanza se construye paso a paso. Quiero que recuerdes a Jesús, trabajando en silencio en un taller siendo carpintero, sin multitudes, sin fama, antes de comenzar su ministerio y dejando una enseñanza que hoy, 2000 años después, todavía inspira, porque lo que se hace en silencio con constancia no se borra jamás. Y por eso hoy te digo que si quieres dejar un legado que cambie la forma en que te recuerdan, empieza con 3 cosas sencillas. Primero, cuida tu lenguaje, elimina el "no puedo" de tu boca y reemplázalo con "todavía puedo", porque esa frase repetida frente a otros se convierte en semilla en sus mentes. Segundo, cuida tus actos pequeños, hazlos con dignidad, aunque nadie los reconozca, porque ahí está tu enseñanza más poderosa. Tercero, cuida tu presencia, porque más allá de lo que digas, la gente recuerda cómo los hiciste sentir. Y si tu energía transmite fuerza, calma y propósito, eso quedará grabado como la verdadera marca de tu vida. Y cuando vivas de esa manera, tu día a día se convertirá en un manual silencioso para otros. Un manual que no se imprime en papel, pero que se graba en la memoria de quienes te rodean y que seguirá hablando incluso cuando ya no estés aquí, porque tu legado no empieza con una gran obra ni con un aplauso colectivo. Empieza con la decisión de hoy de levantarte una vez más, de sostenerte en tus pilares, de aplicar la regla final de trabajar como si nadie viniera y de demostrarle al mundo con tu ejemplo que nunca fue tarde y que mientras respiras todavía puedes. Y después de haber entendido que tu legado no se construye en un instante glorioso, sino en los actos cotidianos, quiero que abramos esta conversación hacia algo más grande, porque tu transformación personal no es solo tuya, es la chispa que puede encender a muchos otros que hoy están atrapados en las mismas dudas que tú y lo que más necesita nuestra generación a los 50, a los 60, a los 70.
No son discursos vacíos ni promesas imposibles, sino ejemplos vivos de que todavía se puede. Porque cuando uno se levanta, otros se atreven a levantarse. Cuando uno rompe el ciclo del no puedo, otros se animan a decir todavía puedo. Y de pronto lo que parecía un esfuerzo individual se convierte en una ola colectiva que inspira, que sostiene, que cambia realidades. Y quiero que veas esto con claridad. Imagina que cada persona que escuche este mensaje decide hoy mismo escribir en su espejo la frase «Esto es mío». Ahora, imagina que cada uno baja a los comentarios y escribe «No one's coming». So I will imagina que cada mañana cientos de mayores de 50 en Latinoamérica deciden levantarse con un propósito claro, con una rutina mínima pero constante, con una voz interior que no se rinde. Entonces no estaríamos hablando solo de individuos cambiando. Estaríamos hablando de un movimiento que rompe las estadísticas, que desafía los prejuicios, que demuestra que la edad no es un límite, sino un punto de partida. Y tú puedes ser parte de esa primera ola, de ese primer ejército silencioso, que demuestra con hechos que todavía se puede. Y no quiero que pienses que esta invitación es un recurso motivacional más, porque no lo es. Esta es una convocatoria real a que te unas a un comienzo colectivo, porque tu historia importa, y tu disciplina importa, y tu ejemplo importa, porque alguien más necesita ver que tú puedes para convencerse de que él también puede. Y si decides quedarte pasivo, no solo te robas a ti mismo la oportunidad de reconstruirte, sino que le robas a otros la inspiración que podría salvarlos del abandono, de la resignación, de la derrota, porque somos espejos unos de otros. Y si tú te levantas, tu luz se refleja en quienes te rodean, y se multiplican los efectos mucho más allá de lo que puedes medir. Y este nuevo comienzo colectivo no tiene líderes ni jerarquías, porque no se trata de seguir a una figura pública. Se trata de que cada uno tome la regla final y la aplique en su vida. Se trata de que cada uno se haga responsable de su tiempo, de su entorno, de su cuerpo y de su espíritu. Se trata de que cada uno trabaje como si nadie viniera, y que en esa constancia descubra que otros también están trabajando en silencio, y aunque nunca se conozcan, se están sosteniendo mutuamente, porque lo que realmente cambia a una generación no son las palabras bonitas, sino la coherencia de miles de vidas que deciden caminar en la misma dirección. Y por eso quiero invitarte a que no veas este video como un capítulo cerrado, sino como el inicio de algo mucho más grande. Porque si decides tomar este mensaje en serio, entonces lo que viene no es solo un cambio personal. Lo que viene es un despertar colectivo, un movimiento de hombres y mujeres que después de los 50 deciden que la frase «no puedo» nunca más será el sello de su vida, sino que todavía puedo será el grito silencioso que sostenga cada día. Y que aunque no aparezca en las portadas, aunque no se vea en las redes, será la fuerza que cambie familias, comunidades y naciones enteras. Porque un ejército de mayores que no se rinde es el mayor testimonio de que la vida nunca termina hasta que se deja de luchar. Y si ya entendiste que tu cambio personal no es un hecho aislado, sino el inicio de un movimiento silencioso que se extiende más allá de ti, ahora es el momento de proyectar tu mirada hacia adelante. Porque no basta con tomar decisiones para hoy, si no visualizas el mañana que quieres construir. Y aquí no hablo de soñar en abstracto ni de imaginar castillos en el aire. Hablo de diseñar con tus propios actos el futuro que quieres habitar dentro de 30 días, dentro de 90 días, dentro de un año. Porque la vida no se transforma con grandes saltos, sino con la acumulación diaria de pasos que parecen pequeños, pero que al cabo del tiempo se convierten en caminos irreversibles. Y si hoy eliges caminar hacia adelante, aunque sea con dudas, aunque sea con cansancio, aunque sea con miedo, entonces mañana tendrás pruebas tangibles de que la proyección de tu futuro ya comenzó. Y quiero que lo visualices con detalle. Imagina que mañana te levantas con la primera acción de tu rutina transformadora. Te mueves antes de pensar. Escribes tu declaración a mano. Respiras en silencio durante 5 minutos y repites lo mismo durante 14 días seguidos. Al final de esas 2 semanas notarás que tu mente ya no se mueve con la misma lentitud que antes. Notarás que tu energía no depende tanto del café ni de la motivación externa,
Notarás que tienes más claridad para enfrentar tus deudas, tus relaciones, tus proyectos, porque tu cerebro se ha reprogramado. Y cuando llegues a 90 días de disciplina, el cambio será tan visible que incluso los que dudaban de ti tendrán que reconocer que algo distinto ocurrió en ti, y ahí comprobarás que la proyección del futuro no era teoría, era práctica. Pero no quiero que pienses solo en ti, porque lo más poderoso de esta proyección es que mientras tú avanzas otros te están mirando, y cuando te vean diferente, cuando noten que tu energía cambió, que tu rostro tiene más vida que tu mirada, tiene más dirección. Ellos también empezarán a creer que todavía pueden, y esa es la forma en que una persona abre camino para muchos. Porque tu ejemplo, hoy, es el futuro de alguien más mañana. Y así se crea un ciclo que rompe generaciones enteras de resignación. Porque si tú cambias, tu casa cambia. Y si tu casa cambia, tu comunidad cambia. Y si tu comunidad cambia, el mundo inevitablemente cambia. Y al proyectar tu futuro debes tener algo claro. No se trata de alcanzar una meta puntual, y descansar se trata de mantener el ritmo, de nunca soltar la disciplina que te trajo hasta aquí, de sostener el compromiso aunque los resultados ya sean visibles, porque el verdadero enemigo no es el fracaso, sino la comodidad de creer que ya hiciste suficiente. Por eso quiero que tu proyección no termine en un logro, sino en una identidad, porque cuando lo que cambias no es solo tu situación, sino la manera en que te percibes. Entonces tu transformación es permanente, porque ya no eres alguien que intenta ser disciplinado, eres alguien que es disciplinado. Ya no eres alguien que busca propósito, eres alguien que vive con propósito. Ya no eres alguien que quiere dejar huella, eres alguien que deja huella todos los días. Y para cerrar esta proyección hacia el futuro, quiero que entiendas algo que puede sonar duro, pero es la verdad más liberadora. El tiempo que queda no es infinito. Y cada día que pospones, es un día que ya no vuelve. Pero cada día que eliges actuar, es una semilla plantada en un futuro que sí puede ser tuyo. Y aunque no tengas 20, ni 30, ni 40, todavía tienes lo más importante, que es la capacidad de decidir. Que tu futuro no lo dicta tu pasado, lo dicta tu presente. Y si tu presente cambia, tu futuro también lo hará. Y en esa ecuación simple pero poderosa está la clave de tu transformación definitiva.